Este joven tenía bloqueados los sentidos, el oído, el gusto. Una de las cosas que el enemigo hace en estos tiempos es bloquear los oídos. Bloquea los oídos de la familia, bloquea los oídos de los esposos, de los hijos, bloquea los oídos de los jóvenes. No escuchan la palabra, no escuchan el evangelio, no escuchan la voz de Dios. Me falta. ¿Puedo ir? El Señor dijo: ábrase. En nuestra naturaleza tenemos 5 sentidos. Está el oído, el tacto, el olfato, el gusto y la vista. 5 sentidos. Hoy en día la ciencia reconoce más de 5 sentidos. Está el sentido del equilibrio. La ciencia dice que hay otros sentidos. El sentido de la posición del cuerpo llamado propiocepción. El sentido del hambre. El sentido de la sed. La ciencia dice que hay otro sentido que es el sentido del paso del tiempo. Hablar del sentido es la capacidad de percibir, la facultad del cuerpo para recibir estímulo del exterior o del interior. Hay sentidos espirituales en la Biblia. Los sentidos espirituales hablan de la capacidad de percibir la realidad de Dios, la capacidad de discernir lo espiritual. La Biblia habla de los sentidos espirituales, la vista espiritual, el oído espiritual, el olfato espiritual, el tacto espiritual, el gusto espiritual. Por ahí un salmo que dice: gustad, dice, y ved qué bueno es Dios. Pero la Biblia encuentra algunos otros sentidos. Está el sentido del discernimiento. Dice Hebreos 5:14, de qué manera discernimos el bien del mal. Está el sentido de la fe. Está el sentido profético. Está el sentido del tiempo de Dios. Está el sentido de la presencia de Dios, donde Dios se mueve. Está el sentido de la paternidad. Es donde percibimos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos perciben que son hijos de Dios? Está el sentido de la guerra. Hablábamos ahorita, Efesios 6, 12, 13. Está el sentido del propósito divino. Tener sentido del propósito divino. La palabra propósito viene del griego prótesis, que quiere decir añadir algo. Por eso es que cuando venimos a Cristo Jesús, ocurre una prótesis, ocurre el propósito de Dios, donde Dios añade algo, se añade un propósito a nuestra vida, se añaden bendiciones, se añade una visión, se añade una misión. Sentido de propósito. Diferentes tipos de sentidos espirituales. Había un joven que tenía los sentidos bloqueados. Tenía 2 sentidos bloqueados. Marcos 7:31. Entonces alzó la vista al cielo, suspiró y le dijo: Efata, que significa ábrete. Y al instante se le abrieron los oídos, se le soltó la lengua y habló con claridad.
porque la ley decía que solo los primogénitos tenían el poder para curar su saliva a través de su saliva. Le untaban saliva y automáticamente debían de ser sanos. Por eso vemos a Jesús que en una ocasión se arrodilló, le trajeron un ciego, se arrodilló, escupió en tierra, hizo lodo con su saliva y la puso en sus ojos. ¿Y qué pasó? Y el ciego fue sano. Amén. Le trajeron a este hombre que tenía un problema en su lengua, en su comunicación. Era tartamudo, no podía comunicarse bien, no podía expresarse bien. Hablaba, las palabras eran repetitivas. Y dice que escupió con su saliva, tocó su lengua y el hombre se le soltó la ligadura que tenía. Esto le estaba diciendo a todos los que estaban allí que él era el único hijo de Dios, el primogénito, el hijo de Dios Altísimo. Este joven tenía bloqueados los sentidos, el oído, el gusto. Una de las cosas que el enemigo hace en estos tiempos es bloquear los oídos. Bloquea los oídos de la familia, bloquea los oídos de los esposos, de los hijos, bloquea los oídos de los jóvenes. No escuchan la palabra, no escuchan el evangelio, no escuchan la voz de Dios. Pablo habla de un espíritu y lo llama el espíritu de estupor, donde la gente no escucha a Dios, donde la gente está sordo a la voz de Dios. Este joven era tartamudo, hablar era difícil para él. Su forma de hablar era una pronunciación entrecortada, carece de habilidad para hablar correctamente, imposibilidad de hablar de manera fluida, debía de repetir las sílabas. Esto habla de un trastorno al hablar. El enemigo no quiere que tengas buena comunicación con tu familia, con tus hijos, con el esposo, con el amigo, con Dios. La comunicación a Dios, la oración, el hablar la palabra, la oración, el escuchar la voz de Dios está siendo cuestionada. Pero yo quiero decirte en esta tarde que hoy hay un efata. Hoy van a ser abiertos tus oídos. Hoy va a ser desbloqueado. La palabra efata quiere decir abierto. La palabra efata quiere decir desbloquear. Hoy se desbloquea lo que te está bloqueando. Hoy se desbloquea lo que está bloqueando tu comunicación con Dios. Hoy hay un efata en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tu salud. A su nombre. Hoy se destapan muchas cosas. Hoy hay liberación. Amén. El Señor te habilita. Amén. El que no se atrevía a predicar se le va a soltar la lengua en el nombre de Jesús, porque hay un efata. Amén. Hoy el Señor rompe las ligaduras. Hay ligaduras que se rompen en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Porque el primogénito, el Hijo de Dios, está aquí en esta tarde. Él se pasea. Él está aquí con nosotros. Toque a alguien y dígale: hay un efata para ti en esta tarde. Sopla el aliento del cielo aquí.